Bienvenidos a un episodio más de Pinceladas de la Vida de Sobredosis de Color. Como saben, estamos hablando de todos los temas relacionados con el arte, con personas muy especiales y diferentes y lo que nos puedan aportar a la actividad del arte como carrera artística. Hoy tengo una tocaya de invitada. Van a conocer a María Eugenia Pelo Liso. Yo soy María Eugenia Pelo Cabello Rizado. María Eugenia, bienvenida a Gracias. este espacio de compartir para hablar un poco de todo. Por favor, preséntate Se tu siente nombre. extraño saludar a María Eugenia. Pero bueno, no, un gusto, gracias por la invitación, un gusto para mí estar acá y poder conversar un rato acerca de algo que, bueno, que me apasiona. Ahorita les decimos que. ¿Qué te cuento de mí? Bueno, coach, consultora, especialista en todo el tema de gerencia, desarrollo de equipos, ya hace más de 12 años que me dedico a esto. Estuve 8 años fuera de mi país, regresé apenas hace un año acá a Venezuela de nuevo y bueno, retomando y reconectando otra vez con mi tierra y mi gente. Es interesantísimo que digas esto porque primero te ves jovencita. Qué bueno, eso, Te eso ves me súper, sirve. súper joven, no pareciera que tuvieras tanta experiencia en Ok, cuanto a tiempo, ok. ¿no? No a calidad de experiencia, sino tiempo. Y segundo, el hecho de salir del país y regresar, pienso que también te nutre de algo diferente que traes, como esa experiencia, la educación, quizás la cultura de otro lugar, y regresar es como incorporar ese nuevo Sí, conocimiento a lo que haces. sí, totalmente. Yo siento que esos 8 años fuera, yo estuve en Colombia, duré 2 años en Bogotá, luego me establecí 6 años en Medellín. Siento que volví a nacer, o sea, yo lo escribo siempre así y hay mucha gente que me pregunta, bueno, si pudieras de pronto regresar el tiempo y decidir no migrar, ¿qué harías? Me Vuelves iría, a migrar, igualmente lo me iría, haces, claro. porque fue una experiencia que a nivel de crecimiento personal, wow, o sea, me hizo reconectar con muchas cosas que, bueno, quizás acá antes no las notaba, no las identificaba, y por supuesto que a nivel profesional también el hecho de haber interactuado con diversas culturas, haber liderado equipos, por ejemplo, lideraba equipos a nivel de Colombia en diversas ciudades, gente más joven que yo, entonces el hecho de enfrentarme a ese reto también me da como un aprendizaje diferente que, claro, cuando vuelvo acá, yo siento que también volví a migrar. O sea, el hecho de Ajá, que volví a exacto, casa, exacto, yo sí. siento que estoy migrando de nuevo y tengo muchas cosas también desde allí Sí, que eso aportar. es un fenómeno que yo lo conocí a través de trabajar en los clubes, porque cuando conozco más de cerca las personas que migran, por ejemplo, italianos, venezolanos, en este caso que estamos en Casa de Ok. Italia de Maracay, entonces van a Italia y son venezolanos y cuando están aquí en Venezuela son italianos y a muchos les pega muy duro porque sienten que no son ni de aquí ni de allá. Sí. No, esa situación, aunque desde el lado positivo podemos decir que es como una ciudadanía global, o sea que no hay fronteras en ese Así es, sentido. así es. Bueno, yo regresé y chocaba con muchas cosas todavía porque tenía todavía el chip colombiano, incluso tenía el acento. La gente se reía de mí porque, ay, sí es ridículo con ese acento y tal. Pero es algo que inconscientemente yo Claro, adopté, claro. porque algo que identifiqué al migrar es que si no me adapto a la cultura, al espacio, al estilo de vida, a la forma de comunicación de esas personas, yo no iba a poder fluir. Y al Correcto. principio era una barrera, o sea, al Y, principio me costaba mucho. y hay que entender algo, ahorita que mencionas eso, que nunca dejas de ser tú, simplemente te Exacto. estás nutriendo de otra cultura, porque hay muchas personas que dicen y me han dicho, yo jamás hablaría con ese acento y tratan de mantener el acento venezolano, pero pienso que tú te nutres de eso y estás en otro espacio. No se trata tampoco ni siquiera de, no, quiero copiarlo para hacerlo Exacto. igual, sino me estoy alimentando de esto que hay aquí, inclusive la forma de pronunciar las palabras diferentes. Claro, y también hasta esas jergas populares, los chistes fue lo que más me costaba, porque de por sí el humor venezolano es muy negro, es Sí, pesado, entonces sí, bueno, llegar a un paisa y contarle un humor venezolano es ofenderlo. correcto, Entonces sí. bueno, te toca hasta de nutrirte de la forma chistosa de relacionarte con ellos, porque si no, al final a nivel social, nada haces, o sea, ¿Cómo, vives tu mundo y ya. ¿Cómo así es para reírte de un chiste que no te da risa? No, no sé, más bien a veces me tocaba preguntar y que me explicaran qué había pasado en el contexto porque no, muchas veces no No lo entendía, ¿no? entiendes, Claro, claro. a medida que uno va tomando palabras y todo el tema, ya entonces uno se va como alimentando. Pero al principio es como que no encajas, o Ujú. sea, la gente echa el chiste, se ríe, todos, y tú te quedas como,
bueno, ¿Qué pasó? ok. ¿Qué pasó aquí? Sí. Genial. Bueno, para que más o menos comprendas qué hacemos aquí, porque no nos conocíamos, nos Exacto. estamos conociendo ni siquiera, y me parece muy valioso el trabajo que tú haces en la parte de liderazgo. eh, ¿Cómo puedes tú como coach de liderazgo ayudar a un artista? En este caso, yo soy artista Ok. plástico. ¿Qué puedes recomendar tú para un artista plástico o una persona que quiera hacer carrera profesional? Mira, yo creo que las bases del liderazgo siempre van a ser las mismas. Incluso cuando pensaba también, yo preguntaba bien, bueno, sobre qué vamos a hablar, todo el tema, porque tampoco te conocía, pero sí entendí y pude analizar que en sí el liderazgo es un arte, empezando Correcto, por ahí. empezando. Y de pronto, ¿qué recomendar? Temas de disciplina, trabajar mucho la autoconfianza, la creatividad, temas de empatía, de flexibilidad, muchas veces también frente al cambio, frente al hecho de que de pronto yo tengo una idea y cómo la plasmo y la llevo desde mi mente a materializarla visualmente, requiere mucha disciplina y mucha conexión contigo. Y creo que también entra en juego allí el tema de la inteligencia emocional. Sí, Entonces, al final el liderazgo es como muy macro, pero cuando tú empiezas a decir, bueno, que realmente es liderazgo, te consigues un montón de elementos que hacen parte incluso de tu día a día. yo tengo una carrera como artista muy larga, Ok, porque soy más vieja que tú. ok, Yo tengo aproximadamente más de 40 años de experiencia ok, como artista plástico. No fue fácil para mí, venía hablando hoy eso con una de mis alumnas, yo no identifiqué, yo no tuve esa guía de decir que alguien me dijera, eres artista plástico y tienes que asumir eso. A mí me costó ok, mucho, tanto que pasaron más de 30 años para yo poder entenderlo, ok, ¿ok? Y esto está un poco relacionado con cómo te vistes, cómo hablas, cómo te muestras, porque realmente el fin último de un artista es mostrar lo que hace. exacto. Entonces, veo que hay muchas personas que casualmente, porque es como una paradoja, son tímidos, les cuesta mostrarse, les cuesta hablar, les cuesta expresarse, casualmente escogen carreras como artistas para evitar esto y resulta que el fin último es mostrarse y entonces es un círculo, ¿no? Ok, Si no te muestras, no llegas a hacer carrera, no llegas a exposiciones, te empiezas a sentir ansiedad. Entonces son estos artistas que se van a una montaña, a un pueblo, y se internan para hacer, crear, pero resulta que no llegan a ser ni profesionales ni exitosos ok. en lo que hacen. Entonces, como trabajo mucho con artistas emergentes o que están comenzando, ¿qué recomiendas tú? Un paso a paso sencillo que puedan seguir para poder vencer todas estas cosas que a mí me costaron 30 años. Me identifico mucho con la historia de que tú digas que no tuviste de pronto como una orientación, quizás fue algo que tú empezaste a descubrir por ti misma porque de pronto había ese hecho de que te gusta, de esa convicción, pero entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde me meto? ¿Cierto? ¿Quién me orienta? Y que también la carrera de artista tiene que quitarse muchos estigmas y Exacto. etiquetas, ¿ves? Porque piensan que un artista es bohemio, se va a hacer famoso después que se muera, siempre va a estar muerto de hambre, no tiene cómo comercialmente desarrollarse, Venezuela no es un país que apoye el arte, todo eso tienes que ir como sorteando ese camino para poder llegar. Claro, y te decía que me identificaba, porque también algo que yo he vivido es que, o sea, yo llegué a este camino sola, porque vengo también de una familia como muy tradicional, mamá soltera y todo el tema, entonces nunca existió como vamos a ponerte a hacer esto. Incluso yo de niña juraba que iba a ser cantante, porque me gusta cantar. Y yo científica, Ajá, imagínate imagínate. tú. O sea, no, Todavía no canto, pero nada más en el karaoke. ¿Qué pasa? Yo iba al coro de la iglesia desde los 6 años y clases de música y respiración y no sé qué, un montón de cosas, y yo juraba que yo iba a ser cantante. Nunca me apoyaron, nunca hubo como tate, yo no. Pero siempre tuve una convicción de que yo estoy segura de que lo que yo soy hoy lo soñé de niña. O sea, eso es algo con lo que yo conecto mucho. Incluso mis juegos eran de empresa. Mis juegos eran, a ese nivel de locura llegaba. Mis juegos eran de resolver temas, por supuesto era la jefa siempre y todo lo demás. Entonces, digamos que
uno dice sin darme cuenta, pero es tu inconsciente que también te va te como lleva, llevando al te camino. lleva, Entonces tú sí. dices, bueno, demoré 30 años en conectar con esto, pero tú mismo lo lograste y fue tu inconsciente que te fue conectando también como con ese propósito. Entonces, ¿qué recomiendo de pronto para esto? Bueno, hay que trabajar mucho, por supuesto, sobre el crecimiento personal. Allí Es está la la base clave. principal de todo lo que hacemos, de todo lo que somos, de cualquier sueño o cualquier meta que queramos lograr. Y fue uno de los principales retos con los que yo me encontré también, porque si yo me devuelvo a la María Eugenia de por allá de 16 años, no sé, era tímida, me devuelvo mucho más y era una persona que a mi casa llegaba a visita y yo me escondía porque me daba pena saludar a la gente. Y mi mamá siempre era, si eres así, no vas a lograr nada en la vida y quítate la pena y no sé qué. Entonces, claro, fue algo a lo que yo me enfrenté. Yo no me atreví a hablar a nadie en público, a Sí. pesar de que cantaba, en el ensayo me iba muy bien, pero cuando yo llegaba frente al micrófono se me iba la voz. Eso es típico de un artista. Entonces, tú dices, bueno, tengo que trabajar un montón de cosas si realmente quiero llegar a ser lo que quiero ser. Y es a lo que me he enfrentado. Y la migración fue lo que me obligó también a terminar de soltar un montón de cosas. Claro. Que quizás cuando estaba en Venezuela no las veía. Claro, porque el cuando reto de migras estar eres tú sola. con tú, El reto no hay de más estar nadie. sola, correcto. Entonces es ese reto interior de crecer, de trabajar tus emociones, tu autoconfianza, de amarrarte y aferrarte a lo que realmente quieres lograr. Entonces es eso, o sea, crecimiento personal y convicción por lo que quieres hacer. Es decir, que podemos recomendarle a cualquier artista emergente, joven o que esté en los 60 años y quiera comenzar carrera artística, que lo primero que tiene que trabajarse es Así a mismo. sí mismo. No hay otra Conocer, vía. autoconocimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que ese es el camino y por allí pasé. Claro. Por allí pasé igual. También estuve sola, no fuera del país, pero sí aquí dentro del país me fui. Estuve sola mucho tiempo y ese tiempo sola me llevó a mí a hacerme muchas preguntas, que es por dónde empiezas, empiezas por Total. las preguntas y, y a plantearte algo que las personas quizás no entienden, que es dirección. ¿Ves? Si no tienes dirección, no te enfocas, que es lo que se llama enfoque. Si no te enfocas, pues no sabes hacia dónde vas. Exacto. Y estás aquí, estás aquí, estás aquí, no tienes como la ruta trazada del Así viaje. No sé si a ti te sucedió, pero yo jamás me planteé, porque tú puedes tener como la proyección, el sueño, pero no te lo esperas nunca. Es decir, Ok. cuando lo tienes, no te lo crees. crees. Sí, Eso me pasó todavía a me mí, pasa. a mí también me pasa. Y me pasa sobre todo hoy, después de haber migrado, cuando yo regreso aquí, que yo empiezo a hacer otra vez carrera profesional, a veces, o sea, tú sientes como que las cosas son como fáciles, pero no es que son fáciles. Tú te volviste más fuerte y aprendiste a dominar mucho más lo que haces. Exactamente. Y realmente lo aprendes en un terreno retador, caótico, ¿sabes? Lleno de miedos, de caos, que cuando yo vuelvo acá, que es como que todas esas piezas encajan. Tú dices, con razón me pasó esto, me pasó esto, sí, es para esto. empiezas como Entonces tú dices, de verdad es tan fácil. No es que es tan fácil. Pudiste haberte tardado 10 años en poder formar esa habilidad. Sí, hay algo que me encanta a mí, que es esa revisión, esa retrospectiva, que ese es el nombre correcto, cuando tú empiezas a ver los acontecimientos de presente a pasado, y en esa retrospectiva te das cuenta de la sincronía, la sincronización de todas las cosas, y es algo que a mí me pasó. Y tú comentaste que tú manejabas empresa y yo estaba pequeña, te voy a decir con qué jugaba, yo jugaba con barro. Imagínate. Entonces yo jugaba con barro, yo hacía cosas con barro, podía cocinar con barro y mi primera carrera como artista plástico fue ceramista. Y yo realmente llevé eso, el barro a la profesión. Y después, cuando me di cuenta, porque de paso viene esta parte del artista, ojalá todos los artistas pudieran tener una cuenta gorda de dinero y dedicarse al arte, pero no es así. Entonces tienes que hacer estos análisis, bueno, tengo esto y quiero tener mucho tiempo libre para hacer esto, pero tengo que comer, tengo que llevar una casa, o sea, tengo que pensar en el dinero, que es algo que por lo general un artista no piensa. Pero yo me di cuenta de eso y entonces dije, no me sirve ser ceramista, necesito capitalizar el dinero más rápido. No, la cerámica es bellísima, pero lleva mucho proceso y entonces tengo que hacer dinero más rápido. Entonces digo, bueno, para no abandonar el arte me voy a hacer, estudié pintura, fotografía, toda esta otra parte y allí fue como fue un antes y un después. Sigo en el arte,
pero estoy en el arte en algo que me genera más rápido el dinero y empiezo en la parte de la educación y hacer otras cosas que me indican. Algo que a mí me sucedió, quiero preguntarte si a ti te pasó, porque aunque son áreas diferentes, creo que sucede igual. Un día yo digo, ¿cómo puedo vender esto? O sea, ¿cómo puedo vender esto? ¿Qué hago aquí para vender esto? Y ahora yo me doy cuenta haciendo esa retrospectiva que yo lo que hice fue una investigación de mercado. Claro. Entonces fui a una mueblería y le digo a la persona de la mueblería, yo hago cuadros. Los cuadros yo quería hacerlos más rápidos y más fáciles para poder venderlos más económicos y que salieran más. Okay. Y entonces le digo, pero vamos a hacer algo, yo te voy a poner el cuadro y tú no me lo vas a pagar, yo te voy a ordenar la mueblería para que tú tengas ambientes y tú puedas vender el ambiente con el cuadro. Y eso me dio a mí un impulso increíble. Entonces creo que se trata como de la creatividad. Así tú tengas una actividad que no sea artística, la creatividad es fundamental. ¿Te ha pasado a ti eso? Claro, bueno, personalmente me considero una persona muy creativa. Muy creativa. Parte de los procesos que yo hago también a nivel profesional y cosas que yo les vendo a mis clientes es mucho de la creatividad. Incluso, bueno, tengo una escuela de líderes que también nació mucho de eso, de mis propias vivencias y también me encontré en un punto en el que dije, ¿esto cómo lo vendo? ¿No? Porque yo creo que cualquier emprendedor, artista, área que sea, siempre va a llegar a ese punto y decir, ajá, ¿y esto cómo esto ¿Cómo se lo comercializo? ¿Cómo? Algo que yo entendí es que tienes que buscar la forma de solucionar un problema. Y eso que tú hiciste en la mueblería fue solucionar un problema. Un problema, sí. ¿Ok? Un problema de orden, un problema visual, un problema de acondicionar un espacio a través de un producto que tú creaste. Correcto. Eso fue la solución al problema y por eso se monetizó. Entonces fue algo que también yo entendí, pero lo entendí perdiendo tiempo, dando vueltas en círculo, regalando mi talento. Ajá, muchas veces sí, toca regalar el talento. Yo recuerdo que cuando yo comencé con esto de la marca personal y a exponerme, digámoslo así, en redes sociales, porque también es un proceso que se vive, yo lo hacía gratis, eso fue en pandemia. Para mí la pandemia fue una maestría. Wow, yo no quería que se terminara, porque sí. Como trabajaba tanto en Colombia y digamos que la pandemia fue como mi pare, o sea, ya, siéntate, piensa aquí contigo. Yo le saqué demasiado jugo, creé mi marca personal, empecé a trabajar con una plataforma de cursos de Gran Canaria que me contactó y entonces era grabar, ahí se me abrió este mundo. Y en ese momento yo hacía muchas cosas gratis, incluso yo me acuerdo que grababa un montón de cursos para esta página web de España y a mí no me pagaban nada, o sea, nada, gracias. Pero tú te das cuenta que quizás a nivel económico no lo estás facturando, pero bueno, estás construyendo marca, estás ganando exposición en redes sociales, vas poco a poco así. Experiencia. Pero entonces llega un punto en el que de tanto dar, tú dices, bueno, pero ¿en qué momento realmente empiezo a vivir de esto y en qué momento esto se empieza a convertir mi fuente de ingreso? Y lo que yo entendí es que hay que solucionar un problema y desde lo simple. A veces también, por ejemplo, yo desde lo que hago como consultora y coach resuelvo muchas cosas y el error que yo cometí al inicio era de que mi comunicación iba muy enfocada a un montón de cosas. Entonces confundes a la gente, confundes a tu consumidor, confundes a tu cliente, pero bueno, realmente ¿qué es lo que hace? Entonces yo me fui a lo menos. Ahora mi enfoque es simplemente entrenar líderes. Que cuando estoy entrenando líderes se abren otras necesidades. Bueno, ahí entonces monetizamos otras cosas. Claro. Y entender que cuando trabajas o vives de tu talento, todo es monetizable. Claro. ¿Sabes? Tu tiempo, todo. Una conversación, un café, o sea, y tener también a veces como la astucia o la valentía y la confianza personal de entender que eso se monetiza, porque esa es la otra. A veces nos da miedo o pena cobrar. Sí, ahí entra un tema de seguridad. Exacto. De tener seguridad en lo que estás haciendo. En eso yo trabajo mucho con mis alumnos porque ellos siempre piensan que no saben. Entonces tienen 3 años pintando, 3 años yendo a clase, 3 años exponiendo, creo que más de 60 exposiciones cada uno de los que ya tienen 3 años. Y entonces, no, profe, me da miedo. ¿Cómo te va a dar miedo esto? Ya prácticamente puedes decir que estás a un paso de ser profesional. Entonces, la seguridad es importantísima. Claro. Pero va de la mano de la autovaloración. La seguridad va de la mano de saber, yo puedo hacer esto, yo lo hago y lo hago bien. Hasta que no haces ese pase, no tienes seguridad. Y al final, seguridad y autovaloración se devuelve al concepto de crecimiento personal. Todo está ahí. Todo es eso. Bueno,
Yo digo esta frase, todo comienza en uno y termina en uno. Así es. Esa es mi frase favorita cuando hablo de esto. Comienza en ti, termina en Así ti. es. No hay para dónde ir porque todos somos uno y uno somos todos, entonces no hay nada adicional que agregar. Todo está dentro y tú lo reflejas en lo que haces. Así es, y también creo que tiene que ver mucho con un tema de autoaceptación. A veces esperamos mucho la validación externa. Y Sí, yo creo que en esperamos el por el tema de otro. artístico es mucho No, más sí. fuerte porque, no, incluso en lo mío también, porque Sí. al final tú te quedas esperando es, bueno, ¿será que eso sí le gustó al otro? Sí, lo hice ¿Será que bien, sí lo hice bien ante los ojos de quién? ¿De quién? Exacto. Y es algo que, bueno, yo cuando empecé a estudiar coaching, obvio fue un proceso muy personal primero y ahí también me ayudó mucho a limar esas barreras porque al final todo lo que haces es para ti, o sea, si te gusta, lo disfrutas, tienes confianza, tienes el talento, ¿qué importa si el otro no lo entiende o no le gusta? Te voy a hacer esta pregunta y es personal, porque a mí me sucede algo que no es que espere validación, pero sí me pasa que trabajar con las personas a veces me cuesta, en el sentido de que la otra persona puede emitir una opinión muy fuerte. Y entonces en el ámbito del arte es inevitable tener mucha sensibilidad. Claro. Entonces, ¿cómo hago para poder manejar esta sensibilidad? Seguirla usando en el arte, pero que no me afecte con las personas. Esa pregunta está difícil y profunda. Mira, yo creo que debes ir un poquito más dentro y revisar, bueno, exactamente qué es lo que me incomoda de esa diferencia de opinión. No tener quizás el punto de vista siempre a mi favor o Sí, me incomoda como, que me cuestionen. es como un asunto de ser aceptada, pues va por allí, de aceptación, no sé, me imagino que puede ser esa parte. Puede ser, y saber que nada, o sea, cuando te sientas de pronto afectada por eso, detente un ratico y bueno, ¿por qué me afectó? Exactamente qué me afectó, qué tan importante es la opinión de esa persona frente a la mía propia, es un tema más tuyo, o sea, Sí, el asunto es que el artista, y eso es lo que a mí me costó entender, para mí pasar y decir, yo soy artista plástico, yo no sé cuántos años pasaron, porque fue difícil, pero trabajas con la sensibilidad en el arte. Me recuerdo, para ponerte un ejemplo, yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, estaba teniendo una separación de la que era mi pareja en ese momento. Y yo lo solté todo en el cuadro que pinté, pero todo. O sea, allí cuando estás creando, yo lloré, yo dejé ahí con los colores, te puedes imaginar cuadro, gris, negro, morado, o sea, todo, yo solté todo ese guayabo, toda esa emoción. Y ahí es donde el artista realmente canaliza la sensibilidad. Por eso para el artista es difícil mostrarse, porque es un lenguaje íntimo entre la obra y tú. Okay. No, esa parte es como ruda, es difícil. Entonces, uno siempre tiene la sensibilidad a flor de piel. Yo he tenido que aprender a hacerme dura. Y sin embargo, como que a veces tengo una grieta por donde me entra un poquito de. Pero también creo que es un tema de cuál es el problema de que sea sensible. O sea, Ajá, exacto. ¿Cuál exacto. es el problema? ¿Eres sensible? No le pares. Eres exacto, sensible. O sea, si tú eres sensible. Por exacto, eso digo, es aceptación. aceptación. O sea, si eres sensible, eres sensible. Ajá. Si eres rígida, eres rígida. Exacto. Ese es el tema. O sea, ante los ojos de quién no podemos ser sensibles. ¿Quién dice que no puedo ser sensible? Sí, entonces allí es interesante porque es doble. Es autoaceptación y es no esperar la aceptación de los demás, ¿no? Exactamente. Es doble. Exactamente. Y ahorita que te escuchaba decir que de pronto ese proceso personal lo soltaste, ahí a mí también me pasa. Yo he vivido procesos personales duros donde suelto todo dando una escuela de líderes de 2, 3, 4 horas. Soy feliz. Después que salgo de ahí, ni me acuerdo de la situación. Pero bien. Entonces creo que de eso se trata y al final somos seres humanos. O sea, no podemos esperar no castigarte tanto, con tan nosotros, duro, ¿ok? Y aceptar mucho cómo son mis emociones. Ah, María, yo sé que soy explosivo. Listo, bueno, disfruta de tu explosión, pero trata de no afectar al otro con tu explosión. Ah, yo sé que soy súper sensible, que me pongo a llorar fácil. Bueno, ¿cuál es el problema? Si eres así, yo me he conseguido gerentes que al momento de tomar una decisión difícil lloran. Y tú dices, oye, qué difícil que un gerente llegue a ese nivel cuando tiene que tomar decisiones difíciles, pero es un ser humano, le va a pasar, ¿ok? Y parte también de lo que yo he aprendido a trabajar es que, bueno, cuestionarme mucho, me gusta ser así, conecto con eso. Pues si tú me dices, yo amo ser sensible, bueno, disfrútatelo.
Sí, Pero si ya, tú me dices, no me gusta, me claro, claro. incomoda, choco, me molesto conmigo cuando soy sensible, entonces hay que trabajarlo. Ya, entiendo. Yo estuve tengo una amiga con quien hablo muchísimo de mi trabajo y le comentaba una situación que tuve y me dijo, es que tienes que aceptar que tú eres muy cortés y tu trabajo es con cortesía y suavidad. Y yo, en ese momento fue como ¡ah! No me había dado cuenta, no me había dado cuenta de eso. Entonces a veces creo que una de las claves más importantes para poder convertirte en líder es aceptar que otra persona también te ayude. Y Claro, el aceptar, líder no se forma no se solo. forma El solo. líder se forma de las vivencias que tiene con la gente y todavía yo lo vivo. O sea, a pesar de que yo entreno liderazgo, yo en cualquier conflicto, cualquier problema que me puedo encontrar en cualquier empresa, aprendo del punto de vista del otro, de la fortaleza del otro, de cómo el otro resuelve un problema mucho más fácil quizás del que yo pudiera resolverlo. Y de eso se trata, porque al final no somos un producto terminado. Estamos Correcto. en mejora continua. Mari, ya te dije Mari, Ya. la confianza. Cuéntanos de tu formación, de lo que tú haces, que puedes ofrecer a mis amigos artistas que lo necesiten, que puedes ofrecerles. Ok, Cuéntame. bueno, mira, a nivel, digamos, de formación de liderazgo, yo tengo una escuela de líderes, la vine desarrollando desde todas las vivencias que tuve en Colombia, desde cuando me formé como coach. Realmente siento que es un proyecto al que le he invertido bastante tiempo y que te puedo decir que han pasado 5 años y ahorita es que puedo decir, ya, está terminado y lo puedo ofrecer. Escuela de Líderes es un programa diseñado en 3 niveles, tiene temas de PNL, de coaching ontológico, de gerencia. Entonces, nada, yo lo que hice fue amarrar, digamos, el nivel de desarrollo de un líder desde lo que es el ser. Porque, ¿qué pasa? Muchos programas de liderazgo, que también lo he analizado mucho y hablo con total certeza, eh, van muy a lo técnico. Entonces, bueno, yo como soy gerente y voy a buscar un curso de liderazgo, yo quiero que me enseñes a comunicar, a trabajar en equipo, a delegar tareas, a coordinar acciones. Ok, sí, eso lo necesitas, pero primero necesitas trabajar tú, porque de nada te sirve entender motivación, comunicación y todo esto si no trabajas tus emociones, si no entiendes cuáles son tus barreras, cuáles son tus propios conflictos. Entonces la escuela de líderes tiene esta estructura donde yo primero enseño a los líderes a ser seres humanos, a entender cuáles son sus debilidades y eso es lo que hago, lo trabajo desde programas empresariales